Lo tienes claro, quieres montar un PC en cuanto la situación actual se normalice y los precios de las tarjetas gráficas vuelvan a unos niveles razonables. Ya tienes una idea aproximada de la configuración que vas a utilizar, crees que todo está bien y tienes una base mínima para poder montarlo por ti mismo, pero ¿estás seguro de que no has cometido ningún error? Precisamente la mayoría de los errores que se producen al montar un PC tienen lugar en la fase previa de elección de componentes y están motivados por causas muy diversas que van desde los errores en las medidas hasta incompatibilidades inesperadas. También debemos tener en cuenta que ciertos montajes son muy sencillos, pero otros pueden acabar dándonos muchos quebraderos de cabeza. Lo vamos a entender mejor con un par de ejemplos. Piensa en lo fácil y simple que sería montar un PC con una APU Athlon 3000G. 16 GB de RAM y un SSD económico. El proceso sería muy fácil, sobre todo si no utilizamos ningún tipo de sistema de iluminación LED RGB ni ventiladores adicionales. Ahora piensa en todo lo contrario. Imagina un PC para gaming con una configuración de gama alta, 9 ventiladores con RGB y varias unidades de almacenamiento y un kit de refrigeración líquida. Tendríamos muchas más cosas que montar y que conectar. La conclusión que podemos sacar de estos ejemplos: cuantos más componentes vayamos a utilizar para montar un PC, más complejo será el proceso, más tiempo tendremos que invertir y más cuidado deberíamos tener, ya que habrá más riesgos de que algo pueda salir mal. Hoy en día podemos encontrar multitud de tutoriales y de videos de ayuda con guías paso a paso, pero a pesar de todo, aún se cometen con frecuencia algunos errores importantes a la hora de montar un PC, tanto en la fase previa de elección de componentes como en la de montaje de aquellos. Y por eso quiero compartir con ustedes esta guía donde vamos a analizar 12 errores frecuentes a la hora de montar un PC. Número 1. Gastar demasiado dinero en uno o varios componentes al montar un PC. Tenemos la tendencia a pensar que lo más caro siempre va a ser lo mejor, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que si nos limitamos a valorar la potencia bruta o las prestaciones de un componente, un modelo más caro siempre será mejor que otro, pero si lo enfocamos desde una perspectiva de valor, precio, rendimiento, la cosa cambia y mucho. Por ejemplo, el valor del precio-rendimiento que ofrecen las RTX 3090 y las RTX 3080. La primera es la tarjeta gráfica más potente del mercado, pero cuesta 1.549 euros, mientras que la segunda tiene un precio recomendado de 719 euros. Como vemos, la diferencia entre la 3090 cuesta más del doble que la RTX 3080, pero solo rinde un 10% más. El ejemplo se extiende también a otros componentes como procesadores, memorias RAM, unidades SSD y placas base. Distribuir nuestro presupuesto de forma equilibrada será fundamental para montar un PC capaz de ofrecer un buen rendimiento, sin cuellos de botella y bien ajustado a nuestras necesidades reales. Así que les doy un consejo: lo más caro nunca es la mejor opción y tampoco la más inteligente. Tenlo en cuenta antes de elegir los componentes que vas a utilizar para montar tu PC y valora con cuidado todas las opciones que tienes antes de lanzarte. 2. Errores en las medidas al montar un PC: espacio insuficiente y componentes que no caben. Es todo un clásico. Imagina la escena: recibes todos los componentes en tu casa y te dispones a montar tu PC. Colocas la placa base en la CPU, la RAM y el kit de refrigeración líquida. Instalas el radiador y los ventiladores en el frontal y poco después te das cuenta de que la tarjeta gráfica no cabe. Ese ejemplo es uno de los más habituales, pero no es el único. A lo largo de los años he visto de todo, desde ventiladores de CPU que chocan con la tapa del chasis por ser demasiado altos, hasta configuraciones en las que directamente no cabe la placa base, porque el usuario ha comprado una caja que solo admite el formato micro ATX y está intentando montar una placa base ATX. Antes de ponerte a comprar componentes a lo loco para montar tu PC, párate un momento a pensar en las medidas. Comprueba de que el chasis que has elegido puede albergar todos los componentes que quieres instalar y asegúrate de que nada generará bloqueos ni interferencias una vez que te pongas a montar tu PC. En este sentido, quiero hacerte una mención especial a la altura de la RAM que vayas a utilizar, ya que es uno de los puntos en que más suelen pasar por alto y que más problemas pueden acabar dando. Así que les doy un consejo: si no tienes cuidado en el espacio interno directamente, no podrás ni siquiera terminar de montar
tu PC. Ten en cuenta que incluso aunque puedas llegar a montarlo, si el espacio interno queda muy justo, puede que el flujo de aire no sea bueno y que esto afecte a las temperaturas de trabajo. El espacio también afectará las posibilidades de ampliación de tu PC, así que siempre elige una caja lo bastante grande como para albergar cómodamente todos los componentes que vayas a utilizar. 3. Elegir componentes inadecuados o incompatibles. Este punto tiene una cosa en común con el anterior, ya que podríamos considerar que incompatibles quiere decir que tampoco encaja en determinados espacios, pero en realidad vamos un paso más allá y hablamos de la incompatibilidad más profunda, ya sea por cuestión de plataforma, conectores o de alimentación. Podríamos poner muchos ejemplos, pero el más frecuente de hoy en día es aquel en el que se intenta montar un procesador en una placa base que no es compatible o que no está debidamente actualizada para poder soportarlo, y por tanto podríamos acabar en un punto muerto. También hay casos de componentes que, aun siendo compatibles, no son para nada adecuados. También hay muchos ejemplos: montar una tarjeta gráfica de alta potencia con una fuente de alimentación muy limitada, utilizar el procesador de alto rendimiento con una placa de gama baja, cuyo VRM es muy flojo, o utilizar memoria RAM DDR4 a 3600 MHz en una placa base limitada a 2666 MHz. Así que es muy importante que te asegures de que todo lo que vayas a utilizar para montar tu PC es compatible y que además va a poder trabajar en conjunto de forma óptima. Si montas por ejemplo una RTX 3080, piensa que va a necesitar una fuente de alimentación de alta calidad, y si quieres utilizar un Ryzen 9 5950X, ten en cuenta que necesitarás una placa base compatible con un buen VRM. 4. Montar la placa base demasiado pronto. Aunque no lo parezca, puede acabar siendo problemático. Cuando empecemos a montar un PC es recomendable seguir cierto orden para no ponernos las cosas más difíciles de lo que ya son. Personalmente recomiendo montar siempre todo lo que podamos fuera del chasis, es decir, cargar la placa base con todo lo que podamos antes de tener que introducir la caja. Normalmente es posible montar el procesador, el sistema de refrigeración, las memorias RAM y las unidades SSD M.2 antes de introducir la placa base en el chasis. Si te limitas a montar la CPU e introduce directamente a la placa base, tendrás que seguir trabajando desde adentro con un espacio limitado. Puede que tengas que retirarla y volver a montarla, así que antes de montar la placa base ten en claro que es mejor que intentes llenarla con todos los componentes posibles, siempre que estos no vayan a interferir unos con otros en pasos posteriores, obviamente. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la tarjeta gráfica que podamos dejar sin problemas para la etapa final. Así que agota el máximo de las posibilidades de montar componentes en la placa base antes de introducirla en el chasis. Ahorrarás tiempo y será mucho más cómodo. 5. Saltarte el orden de montaje de algunos componentes. Es un error que está vinculado con el punto anterior y que también es muy frecuente a la hora de montar un PC, sobre todo en aquellos casos en los que el usuario no tiene experiencia previa. Los profesionales dedicados al montaje de PC suelen tener una rutina de montaje perfectamente definida, en la que parten normalmente de los que explicamos en el punto anterior. Así que lo ideal es seguir un orden a la hora de montar un PC, que puede partir de la siguiente manera: montar procesador, el sistema de refrigeración, la memoria RAM y las unidades SSD M.2 en la placa base, introducirla en el chasis, montar los ventiladores, continuar con las unidades de almacenamiento, fuente de alimentación, realizar las conexiones y gestionar el cableado. Si piensas montar un PC de manera desordenada o sin tener predefinido al menos un patrón básico, hay muchas posibilidades de que acabes perdiendo el tiempo y de que cometas otros errores importantes. Así que antes de empezar a montar un PC, define un plan de trabajo. Ten en claro qué debes hacer, por dónde vas a empezar y cómo vas a terminar el montaje. 6. No gestionar bien el cableado. La gestión del cableado no siempre ha sido considerada como algo imprescindible a la hora de montar un PC. De hecho, los PC de la década de los 90 era normal encontrar una maraña de cables. Con el paso del tiempo, la importancia del cableado ha ido incrementando enormemente. No solo por el impacto que tiene a nivel estético, sino también porque puede interferir con ciertos componentes, reduce el flujo de aire y puede contribuir a que se produzca una elevación considerable de las temperaturas de trabajo. Si vas a montar un PC, ten en cuenta que debes gestionar bien el cableado. Ser ordenado te ayudará a conseguir una estética más atractiva, mejorará el flujo del aire y será más fácil futuras ampliaciones y actualizaciones, ya que cada cable estará debidamente ordenado y acceder a él será más fácil.
Es un esfuerzo que al final merece mucho la pena, así que según vayas montando tu PC, ve fijándote en los espacios que tienen tu caja para poder pasar los cables, y una vez empiezas a conectar cosas, no tengas prisa. Busca la mejor ruta de acceso y tómate tu tiempo. Si utilizas una fuente modular, conecta solo los cables que vayas a necesitar. 7. Componentes desequilibrados. Houston, tenemos un cuello de botella. Ya hemos conocido por varias personas los cuellos de botella. Es un tema muy polémico, pero por desgracia sigue siendo y dando pie a errores importantes que están motivados principalmente por mitos y malos consejos de gente que cree saber mucho del mundo del PC. Cuando tenemos un presupuesto ajustado para montar un PC, es normal no hacer equilibrio en los componentes. Esto no tiene que ser malo, siempre se mantenga dentro de los mínimos razonables. Por ejemplo, si vamos a montar un PC gaming y tenemos un presupuesto de 1000 euros, sería perfectamente normal comprar un procesador como el Core i5 de 10ª generación, que cuesta unos 139 euros, y acompañarlo con una RTX 3060 Ti, cuyo precio es de 419 euros. Con ese procesador no tendríamos un cuello de botella, a pesar de que el gasto de cada componente parece indicar lo contrario. Sin embargo, con ese mismo presupuesto no tendría sentido montar un PC con una RTX 3080 que cuesta 719 euros y acompañarla de componentes de gama baja. Tendríamos un desequilibrio muy marcado y muy grave. Así que al final cada usuario es un mundo, y por ello debe afinar la elección de los componentes en función no solo de presupuesto, sino de lo que vaya a hacer con el equipo que va a montar. 8. Descuidar la fuente de alimentación. Los vatios no lo son todo. Es algo que por desgracia sigue siendo muy común a la hora de montar un PC. He visto equipos gaming con un presupuesto de 1000 euros acompañados de fuentes de alimentación de 15 o 20 euros y montajes de equipos superiores con un presupuesto enorme que incluye fuentes de 30 de 40 euros. No me entiendas mal, el precio tampoco determina por sí solo que una fuente sea o no la adecuada para montar un PC concreto. Pero es evidente que si hablamos de un PC de 1000 euros con una fuente de 15 euros, hay algo que no cuadra. La fuente de alimentación es la encargada de suministrar la energía que necesita cada componente para funcionar. Si esta falla, todo falla. Así que debemos darle la importancia que merece. El valor de una fuente de alimentación no se define únicamente por los vatios que ofrece, sino por su calidad de construcción, por el amperaje que puede alcanzar y por la certificación de eficiencia que tiene. Así, una fuente de 600 watts que cueste 15 euros puede ser mucho peor que otra que tenga una potencia de 500 watts y cueste 60 euros. Así que antes de elegir la fuente de alimentación, ten claro los conectores, los vatios y el amperaje que va a necesitar tu equipo. Y compra siempre un modelo que tenga una calidad de construcción mínima y una certificación de eficiencia 80 plus bronce o superior. 9. Aplicar mal la pasta térmica. Mucho cuidado con eso. Como sabrán muchos, la pasta térmica es el elemento de contacto que permite la transferencia de calor entre la CPU y el sistema de refrigeración. Si no utilizamos la pasta térmica, la transferencia de calor entre el procesador y el fan cooler no va a funcionar. Aplicar bien la pasta térmica es fundamental para la correcta refrigeración del CPU, pero también puedes acabar dando problema con otros componentes si no tienes cuidado al aplicarla. Así que compra una pasta térmica de calidad media y aplícala directamente con mucho cuidado de que esta no caiga en la placa base. Se tiene la medida estándar de que con una gota de pasta térmica encima del procesador en la parte del centro bastará para que cuando pongamos el fan cooler se pueda esparcir. No es necesario que apliques mucha cantidad. 10. Instalar los ventiladores con la orientación equivocada. Es un error muy frecuente a la hora de montar un PC. Puede acabar dándonos un enorme quebradero de cabeza si no nos damos cuenta cuando ya hemos completado la gestión del cableado y hemos dado por terminar el montaje del PC. Tendremos que montar y volver a montar y puede que tengamos que deshacer parte de la gestión del cableado. Los ventiladores funcionan de manera muy sencilla, giran con una orientación concreta que determina hacia dónde se dirige el flujo de aire. Si colocamos un ventilador con una orientación equivocada, este estará haciendo su trabajo al revés y esto podría darnos serios problemas de temperatura, sobre todo en zonas calurosas. Piensa que, por ejemplo, en lo que ocurriría si colocas un ventilador que meta aire en lugar de sacarlo. Estará trabajando en sentido contrario al flujo de aire que quieras crear y esto impedirá que el aire caliente salga correctamente de la caja o el chasis.
También cabe la posibilidad de que coloquemos los ventiladores como queríamos, pero no hayamos tomado la decisión correcta. Por ejemplo, cuando ponemos el radiador de un kit de refrigeración líquida en la parte superior del chasis, lo ideal es que los ventiladores de este saquen el aire caliente y no trabajen metiendo el aire. Así que ten claro cómo trabajan los ventiladores que vas a colocar antes de montar un PC y piensa en el flujo de aire que quieres crear. Lo ideal es, por regla general, que los ventiladores delanteros metan el aire y que los superiores y el trasero saquen el aire. 11. Colocar mal la memoria RAM y no aprovechar el doble canal. También es muy frecuente, aunque este error no es tan grave y lo podemos cometer al utilizar dos módulos de memoria RAM en placa bases con 4 ranuras, ya que si utilizamos los 4 módulos estaremos ocupando todas las ranuras disponibles y el modo doble canal se activará sí o sí. El modo de doble canal permite a la memoria acceder a un bus de 128 bits, mientras que en el canal único tendríamos un bus de 64 bits. Esto mejora el rendimiento de forma notable y es fundamental para aprovechar de forma óptima procesadores con una alta dependencia del ancho de banda de la memoria RAM, como son los Ryzen de AMD. También influye mucho en el rendimiento de las GPU integradas, ya que estas carecen de memoria gráfica dedicada y utilizan la RAM del sistema. Si nuestra placa base tiene 2 ranuras para memoria RAM, no hay problema. Podemos colocar directamente los 2 módulos y activaríamos el doble canal. Si tiene 4 ranuras, debemos consultar el manual de la placa base para ver en qué ranuras debemos colocar esos 2 módulos para activar el doble canal o el dual channel. Normalmente es necesario colocarlos en ranuras alternas, por ejemplo, ocupar la ranura 1 y 3. Así que aunque la regla general es ocupar ranuras alternas, consulta el manual de tu placa base para estar totalmente seguro de cómo debes instalar la memoria RAM para activar el dual channel. Algunos fabricantes diferencian por colores, de manera que deberías instalar los módulos en las ranuras del mismo color o por letras y números. 12. Olvidar algún conector importante al cerrar el chasis. Terminamos con otro de los errores más habituales y de los más molestos, ya que en algunos de los casos puede acabar arruinándonos la gestión del cableado e incluso obligarnos a desmontar y a volver a montar ciertos componentes. Cuando vamos a montar un PC, la complejidad del cableado y los conectores que tendremos que gestionar dependerá de los componentes que vayamos a utilizar. Por ejemplo, no requiere las mismas conexiones un kit de refrigeración líquida con iluminación LED RGB y 3 ventiladores sobre un radiador de 360 mm que un simple radiador de aluminio con base de cobre y un ventilador colocado para enfriar el CPU. Si para montar un PC utilizamos además muchos ventiladores con iluminación LED RGB, la cantidad de cables y de conectores aumenta, obviamente. Y lo mismo ocurrirá si añadimos conjuntos de tiras LED RGB para que nuestro PC se vea más atractivo. Montar un PC puede ser rápido y simple cuando nos limitamos a los componentes básicos, o relativamente complicado si añadimos más elementos. Ten en cuenta eso. Por lo general es complicado equivocarnos a la hora de conectar los componentes más importantes, ya que los conectores solamente entran en los espacios concretos y se identifican fácilmente, pero con los conectores LED RGB y los ventiladores es más fácil que haya olvidos o despistes al montar un PC. Así que ve revisando las conexiones de cada componente sobre la marcha, sobre todo antes de entrar a gestionar el cableado, para dejarlo debidamente recogido. Antes de cerrar el chasis y de conectarlo, revisa todos los conectores más importantes y asegúrate de que están bien apretados. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para ver más, compártelo con tus amigos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. Bye.